Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios. Bienvenidos nuevamente, qué bendición de poder venir nuevamente juntos y leer la palabra del Señor y aprender de lo que el Señor quiere que aprendamos esta mañana, ya que sabemos que los tiempos en los que estamos son difíciles, son peligrosos y tenemos que agarrarnos de la palabra del Señor y tenemos que estar escudriñando para poder soportar todas las cosas que van a venir en estos últimos tiempos. Fíjense que cuanto más el tiempo pasa y más nos acercamos a los últimos tiempos, vemos cómo todo se acelera, cómo todo va cambiando, va incrementando para lo malo. Lamentablemente sabemos que donde el pecado reina, también la gracia del Señor reina y va a imperar en el nombre de Jesús, porque nuestro Dios es bueno, es grande y es poderoso, y es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, porque vemos el pecado incrementado, la maldad ha incrementado, todo lo malo ha incrementado, pero la bondad del Señor y la misericordia del Señor está siempre para con nosotros, y por eso es que tenemos esa fuerza para poder seguir adelante y poder en estos tiempos en los que estamos dar testimonio del poder y del amor del Señor. Quiero llevarlo al libro de San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Fíjese que es el mandamiento que el Señor Jesús dio. El Señor Jesús, cuando anduvo en el mundo, dio ese mandamiento, y es un mandamiento nuevo. Y es muy importante, pero fíjese que nos damos cuenta como ahorita en estos tiempos el enemigo ha atacado ese mandamiento del Señor Jesús y las cosas han cambiado. Ya usted se dará cuenta que la maldad ha multiplicado, por lo que ha enfriado el amor de muchos, ha hecho como un cambio para que la humanidad, el ser humano, la creación de Dios y aún los creyentes ya no crean mucho en ese amor de unidad, en ese amor que Jesús, fíjese, en los tiempos en los que Él anduvo en el mundo, lo dio como un nuevo mandamiento. Se da cuenta cómo el enemigo ataca directamente la palabra del Señor, ataca la voluntad de Dios. Por eso es que vemos ahorita en este último tiempo en el que estamos, la maldad multiplicada, el amor de muchos que se ha enfriado. Vemos muchas cosas, pero es porque los tiempos en los que estamos son peligrosos. Vamos a ir a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en los últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué esos tiempos peligrosos? Fíjese que vemos ahorita en este tiempo esos tiempos peligrosos que la palabra nos habla en segunda de Timoteo, bien obvios, bien fundamentados. ¿Por qué? Porque el enemigo está tratando de poner desobediencia en el hombre, de que el hombre, la creación de Dios, y aún los hijos de Dios sean desobedientes. Fíjese que el enemigo sabe que el tiempo es corto, y él sabe que poniendo desobediencia en el hombre, lo aleja del Señor, hace que se abra una puerta. Usted sabe que el enemigo siempre anda buscando cómo desarmar al hombre, cómo ponerlo en contra del Señor y cómo abrir puerta para él poder infiltrarse y traer aún más desobediencia. Esta desobediencia es prácticamente una puerta de pecado, y eso trae más pecado en las personas. Entonces es el propósito, es la meta de Satanás, el traer pecado al hombre, es traer pecado al ser humano para que esté alejado de Dios y para que se sienta avergonzado ante el Señor, y de esa forma él poder aislarlo y venir y atacar. Porque ese es el punto de Satanás. Acordémonos que él vino a matar, a robar y a destruir, y su propósito es destruir la joya preciosa del Señor. Y él sabe que los tiempos están tan cerca, que ya toda la profecía está cumplida, que básicamente estamos en espera del Señor Jesús, de su retorno,
por su pueblo, por su iglesia. Entonces Él sabe que ahorita tiene que acelerar muchas cosas y de hecho usted no me dejará mentir, muchas cosas se han acelerado, el pecado ha incrementado grandemente, la desobediencia ha incrementado y ha incrementado hasta en los niños. Los niños no quieren obedecer a los padres, hay cierta rebeldía. Usted sabe que el no creer en Dios, el estar en pecado es rebeldía en contra de Dios. Y pues ese es el punto de Satanás. ¿Por qué? Porque quiere dañar a los niños desde pequeños para que ese niño ya no crezca rectamente, sino que crezca torcidito para ya arruinar su vida desde muy pequeño. Y es por eso que ahorita los padres de familia tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener protección para nuestros niños, porque el enemigo es astuto. Y antes esperaba hasta que la persona creciera para atacar y traer pecado a su vida. Ahorita en estos últimos tiempos en los que estamos, se dio cuenta que es bueno para él, para arrastrar a todos esos niños a su caminar, el atacarlos desde muy temprana edad. Entonces es muy importante que estemos atentos a los niños y que estemos cuidando, porque el adversario anda rugiendo en contra de nuestros niños y anda queriendo desde muy temprana edad quitarlos de la presencia del Señor, contaminarlos con pecado. Si usted se dará cuenta, ahorita en estos últimos tiempos hay mucha pornografía, hay de todo, que los niños se involucran lamentablemente, y muchas veces los padres de familia están muy ocupados con el trabajo y no se dan cuenta. Entonces tenemos que estar atentos y tenemos que ver, porque la desobediencia en este mundo, porque estamos en tiempos finales, ha incrementado y el enemigo está muy ocupado tratando de traer más desobediencia sobre la creación de Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Número 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Fíjese cómo el Señor acá en Efesios capítulo 6 nos motiva, nos insta a estar en obediencia, y motiva y habla de los hijos, de estar en obediencia con sus padres. Y si usted se dará cuenta que ahorita en estos últimos tiempos en los que estamos, los hijos están en mucha desobediencia con sus padres, no quieren escuchar, no se les puede decir nada, no quieren que se les corrija, y más aquí en los Estados Unidos donde nosotros estamos se ve más esa desobediencia bien marcada, pero es parte de la estrategia y del trabajo de Satanás en contra del hombre, en contra de la joya preciosa del Señor. Entonces debemos nosotros de prestar atención a todo eso, porque es parte del plan de Satanás en contra de los niños, en contra de los hijos de Dios, en contra de todo aquel que no esté realmente bien fuerte y agarrado de la mano del Señor. Él quiere traer desobediencia para apartarte del Señor, para alejarte del Señor, y de esa forma cuando te aleja viene y te ataca más y trata de destruir y trata de llevarse la semilla que ya pudo haber sido puesta en tu corazón, que ya tengas a Jesucristo en tu corazón, que ya tengas la palabra, pero Él viene en contra de esa palabra para venir y destruir y llevarte de nuevo al mundo, arrastrarte a ese mundo de pecado. Y estamos en los últimos tiempos donde Él lo sabe perfectamente. Satanás conoce la palabra desde el principio hasta el fin, entonces Él ve las señales. Está viendo que las señales están ahí, que estamos en espera de Jesucristo. Por lo tanto, mantengámonos firmes, recibiendo del Señor, escuchando del Señor, para poder decir no a la desobediencia que el enemigo quiere traer a nuestras vidas. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor. ¿Se da cuenta cómo es parte
del mandato del Señor, es algo que hacemos en Él, en el Señor. Nos sujetamos a Él obedeciendo a nuestros padres. Esos niños que están tal vez allá afuera viendo con sus padres el programa, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Entonces vemos ahí que ahorita en estos últimos tiempos hay desobediencia porque vemos mucho niño, mucho teenager, mucho jóvenes de 15, 16, 17 años que no quieren obedecer a sus padres. En el capítulo 5 siempre de Efesios, versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Se da cuenta? La desobediencia es castigada por el Señor, es algo que no agrada al Señor. Por lo tanto, el enemigo está muy interesado en que nosotros estemos en desobediencia, porque él siempre está atacando lo que es la palabra del Señor, yendo en contra de lo que el Señor nos demanda, lo que el Señor nos ha dejado por escrito en su palabra. Leíamos en San Juan capítulo 13, versículo 34, que Jesucristo nos dio un nuevo mandamiento, que es amarnos los unos con los otros, y se dará cuenta, el amor se ha endurecido. Muchos están bastante fríos con respecto a abrirle la puerta a alguien que no conocen o que no tienen mucha información de esa persona. ¿Por qué? Por las cosas que vemos, por todo lo que vemos que pasa, toda esa maldad que se ha multiplicado. ¿Y por qué? Porque el enemigo está interesado en que no creamos y que no seamos obedientes a la palabra, a su voluntad. La palabra del Señor es su voluntad, es su voz. Cuando leemos la palabra y la leemos en voz fuerte, estamos escuchando la voz de Dios, estamos escuchando la voluntad de Dios para con nosotros, para con la creación, para con sus hijos, para el comportamiento que tenemos que tener acá sobre la tierra, en este planeta Tierra que se ha corrompido, que se ha dado al pecado, que se ha dado a las tinieblas. Y nosotros, los hijos del Señor, somos la luz y somos la sal. Por lo tanto, tenemos que poner atención a lo que la palabra nos dice. Vamos a seguir acá en Efesios capítulo 5, verso 6. Nadie os engañe con palabras, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. 7. No seáis pues partícipes con ellos. No quiere que seamos partícipes con los hijos de desobediencia, con los varones y mujeres que están en desobediencia, que no quieren nada con Dios, que no quieren ser obedientes con Dios. Él no quiere que nosotros participemos en eso. Verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En el verso 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Fíjese que todo esto que leíamos de no compartir o ser partícipes con los de desobediencia es algo que agrada al Señor, es agradable al Señor. El no ser desobediente agrada al Señor, y por eso es que el enemigo quiere que usted desagrade totalmente al Señor. Satanás pone desobediencia, deseo de ser desobedientes o personas que andan en desobediencia en su camino para que usted también aprenda a ser desobediente. Acuérdese que los espíritus se transfieren, entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque ese espíritu de desobediencia puede transferirse a tu vida. Si tú andas mucho con esa persona, debes de tener mucho cuidado y pedirle al Señor cubrirte con la sangre de Jesucristo desde tu cabeza hasta la punta de tus pies, y cerrar toda oportunidad de poder estar en acuerdo con las cosas que las personas de desobediencia andan haciendo. En el verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso, fíjese qué tremendo lo que dice en el verso 12 de Efesios capítulo 5, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Miren qué tremendo. O sea que nosotros no debemos hablar de las cosas. Si usted se está dando cuenta,
Personas que andan en desobediencia con el Señor están siempre jactándose de las cosas que hacen en desobediencia, del pecado que practican. Nosotros no tenemos que ni siquiera tener esas conversaciones con ellos porque nos hace como partícipes. Nosotros tenemos que hablarles y amonestarles de que no es agradable al Señor y de que no debemos estar en esas cosas porque no agrada a nuestro Señor, no agrada a nuestro Padre. Por lo tanto, no debemos de nosotros participar de esas cosas. Es incorrecto. Nosotros tenemos que mantenernos en el Señor y tenemos que estar buscando del Señor. En San Juan capítulo 10, vamos a ir a San Juan capítulo 10, San Juan capítulo 10, versículo 16. Dice así: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Fíjese que hay muchas personas ahorita en estos últimos tiempos que no han escuchado del Señor, que no han atendido realmente, han escuchado que Dios existe, que su Hijo Jesucristo vino al mundo a morir por nuestros pecados, pero no se han sometido y no han confesado a Cristo como su Salvador, no han querido ser obedientes al Señor. Este es el tiempo en que nosotros tenemos que expandir el Evangelio, tenemos que mencionar a toda persona que nosotros tenemos la oportunidad de compartir con, en el trabajo, en diferentes lugares, porque esas ovejas, dice el Señor acá en San Juan capítulo 10, versículo 16, que deben de oír, que van a oír, y de esa forma van a creer. Cuando nosotros somos testimonio del poder de Dios y cuando nosotros mostramos la obediencia en el Señor y cuando nosotros practicamos lo que dice en San Juan capítulo 13, versículo 34, que un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos con otros. Ellos de esa forma ven que somos discípulos del Señor y ven el amor de Jesucristo por medio de nosotros. Entonces, mantengamos San Juan capítulo 13, verso 34 y verso 35 en mente para aplicarlo cuando conozcamos estas personas, porque fíjese que Jesucristo viene pronto y nosotros tenemos que estar en acuerdo y en espera de Él y haciendo la voluntad de Dios para que estas personas, estas ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. ¿Cómo las va a traer al Señor? El Señor Jesucristo a Él. ¿Cómo va Jesucristo darse a conocer a estas ovejas que todavía no han escuchado su voz? Por medio de nosotros. Jesucristo, usted no lo ve paseándose aquí por el mundo, usted no lo ve haciendo evangelismo aquí en el mundo, pero Jesucristo mora dentro de nosotros. Y por medio de nosotros es que Él le habla a esas otras ovejas para que vengan a Él y puedan tener esa oportunidad de arrepentimiento y de vida eterna. Es usted la pieza o el canal de bendición para esas personas, para llegar hasta sus corazones y poder cumplir San Juan capítulo 10, verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. Mire qué lindo lo que el Señor nos ha dicho acá en su palabra. Es tiempo de que nosotros hablemos, que no nos quedemos callados y que mostremos el poder de Dios, pero muy importante es mostrar el amor del Señor, el amor que se ha aplacado, el amor que el enemigo ha estado muy interesado de quitar de acá sobre el planeta Tierra y que nosotros simplemente no creamos ya en el amor. En Mateo capítulo 24, versículo 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Este es el tiempo. Ahorita estamos nosotros en tiempo de espera de ver este gran acontecimiento mundial donde Jesucristo
retornará al planeta Tierra, retornará a donde Él nos dejó, pero nos dejó aquí con un propósito de ver que nosotros mostráramos parte de las señales, el poder de Dios, la manifestación del poder de Dios, sanaciones cuando nosotros imponemos manos y oramos por otros se deben de sanar, cuando nosotros oramos por el endemoniado tiene que ser libre y ese demonio tiene que salir, cuando oramos por el que está deprimido, oprimido, tiene que salir ese demonio de opresión, de depresión. Entonces el mundo ve el poder de Dios por medio de la manifestación de su poder por medio de nosotros, activando ese poder, poniendo manos sobre el enfermo, sobre todo aquel que está oprimido, sobre esas ovejas que no han tenido la oportunidad de escuchar su voz y de venir a Él. Entonces seguimos leyendo acá en Mateo capítulo 24, verso 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. La higuera es, como todos sabemos, es Israel, y vemos todos los problemas que Israel está teniendo, está siendo atacado. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios y el enemigo está atacando, y sabemos que cuando esas cosas suceden es porque el tiempo está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, que está a las puertas. Mire qué tremendo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mire qué lindo el Señor. Mire, el Señor es grande, el Señor es poderoso, Él tiene un propósito y el Señor nos ha dejado acá para que nosotros completemos ese propósito que Él tiene, que es expandir el Evangelio, a darle al necesitado, ayudar al que anda allá afuera que no sabe cómo tener un encuentro con Jesucristo y poder ser libre y poder tener gozo y paz. Y ese es el objetivo para que nosotros estemos acá, porque hay un propósito de parte de Dios, porque es de la forma en que Él le habla a esas ovejas que no han tenido la oportunidad de arrepentirse. Dice en verso 36, pero el día y la hora, siempre de Mateo capítulo 24, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Estaban divirtiéndose, estaban tomando, bailando, que es lo que vemos ahorita en estos últimos tiempos. Así está la gente ahorita, divirtiéndose, entretenimiento, bailando, tomando, muchas cosas. Todo lo que sea que no nos permite llegar al Señor no viene de bendición a nosotros, nos está entreteniendo, y por eso no podemos escuchar y no podemos ver las señales de que Jesucristo viene pronto, porque estamos entretenidos, ocupados en cosas que no traen bendición a nuestras vidas. Por eso es que el Señor quiere que tú te tranquilices, pares y que escuches de su llamado y que veas las señales, porque el que está muy ocupado, ya sea con trabajo, entretención, entretenimiento, no puede escuchar el llamado del Señor y no puede ver de las señales. Y dice en el verso 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Se da cuenta cómo hasta que vieron el diluvio se dieron cuenta que todo era verdad. Ahorita en estos tiempos, hasta que vean a Jesucristo venir en las nubes y vean que miles, millones a nivel mundial se desaparecieron porque fueron llevados de un momento a otro al cielo, hasta entonces van a creer, pero se van a tener que quedar a una tribulación de 7 años. Usted no quiere pasar por eso.
Cristo viene pronto y tenemos que estar en obediencia con Él, en comunión con Él. Por eso esta mañana yo quiero preguntar si hay alguno que nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Yo quiero preguntarte esta mañana si eres el valiente o la valiente que quiere entrar en obediencia con su Dios y quiere entablar esa comunicación con el Padre. La palabra dice que únicamente llegamos al Padre por medio de Jesucristo. Este es el momento para que tú puedas entablar esa relación de padre-hija y que puedas ser perdonado y que puedas reservar un lugar en el cielo. Repite después de mí, sé valiente. La palabra de Dios dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Repite después de mí, Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que moriste en la cruz por mí, me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Qué bendición. El Señor tenía esta grande bendición para ti esta mañana. Gracias por haber recibido a Jesucristo como tu Salvador y tu Señor. No te vas a arrepentir. Cristo te ama. Él dio su vida por ti. Gracias por haber abierto tu corazón a Él. Y será hasta mañana. Este programa es de lunes a viernes. Puedes sintonizarnos en la página de Revelación en Facebook o en YouTube en Restaurando Vidas. Muchas gracias por haber estado en sintonía. Será hasta la próxima. Bendiciones.